y ante la sorpresiva voluntad de ayuda del pueblo mexicano, le ofreció aportar 5 pesos por cada peso que donara cualquier persona o empresa. En unas cuantas semanas, de 250,000 donaciones, sumaron 395 millones de pesos y, confirmando su difusión, quintuplicó la cifra aportando 1,978 millones de pesos más. Para un total que México le agrese de 2,373 millones de pesos en menos de 30 días. Esta es la prueba de las cosas que salen bien cuando se piensa en grande y cuando se apuesta por México. No los voy a aburrir con cifras, pero a través de la Fundación Carlos Slim y Fundación Telmex Telcel se apoyan programas como becas en México y Estados Unidos, bibliotecas digitales, rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México, salud, trasplantes, nutrición e investigación médica en México y en otros países, como en Estados Unidos, en Boston, que ha aportado ya varios millones de dólares para encontrar cómo detectar el cáncer y cómo se puede curar rápidamente. Microcréditos para producción agrícola, deporte de alto rendimiento, una memoria increíble, lo mismo de números que de nombres de toda la historia de cualquier deporte que ustedes quieran, si quieren al rato le preguntan. Medio ambiente y cultura, finanzas sociales y, como mencioné, la ayuda humanitaria para desastres naturales en México y en Haití. En más de 45 millones de personas se pueden contar que reciben beneficios que mejoran su calidad de vida de quienes más lo necesitan. La traducción náhuatl decía que hay que atesorar en el corazón las grandes emociones de la vida. El náhuatl todo lo hacía chiquito. Inclusive cuando empezamos a aprender a hablar español, nos decían, esto se hace ahora. Y el náhuatl traducido era ahorita. Pero en este momento, en un momentito. Entonces, con ustedes dejo a un hombre que tiene el corazón más grande que su cartera. Carlos. Gracias, Miguel. Qué pena, me emociono. Me voy para allá. Yo creo que ustedes tienen muchas cosas que platicar con Carlos y Carlos va a estar escuchando sus preguntas y le rogamos que pase al podio. Gracias. Bárbaro. Buenas tardes. Pues primero quiero agradecerte muy sentidamente, Miguel, tus palabras, tu invitación, algunas exageraciones muy amables, cordiales. Y bueno, con mi admiración te felicito por este evento, esta cumbre de negocios que por tantos años has estado realizando, que es tan importante para el país y cuya convocatoria, tu convocatoria hace posible que estemos aquí juntos, reunidos en esta ocasión. Antes de entrar en materia con precisión en cuanto a las opciones para el futuro de México, quisiera comentar algunos antecedentes. Bueno, el primero es que ya es conocido y cada vez se generaliza más que estamos viviendo una nueva civilización.
una nueva civilización, un cambio civilizatorio que lo empezaron a percibir algunos pensadores que les llamaban futurólogos, como Alvin Toffler desde principios de los 70, que a mí me inquietaba. Yo desgraciadamente no leí a Alvin Toffler en esa época, lo conocí ya a principios de los 90, hice una buena amistad con él, y fue cuando empecé a entender a fondo lo que estaba pasando, lo que significa esta nueva civilización, los efectos que tiene, los retos que provoca, etcétera, etcétera. Pero antes de hablar de esta nueva civilización, y en la que tenemos que insertarnos de la mejor manera, algunos comentarios previos sería hacer ver que esta es la cuarta etapa de vida de la humanidad, la cuarta época, la cuarta era de vida de la humanidad. Primero, pues durante más de 2 millones de años, después de originarse, dicen que en África Oriental, nuestros antepasados se dedicaron esos 2 millones de años a sobrevivir, a reproducirse y a expandirse. De manera que durante esa época de caza, recolección, llegaban a niveles extremos para alimentarse, poblaron prácticamente todo el mundo. Llegaron a América inclusive, dicen que hace 30,000 años, a Europa hace 1.900.000 años, etcétera, etcétera, se expandieron. Y después, cuando acaba esta glaciación, que abunda agua, flora y fauna, se empiezan a volver sedentarios y comienza la sociedad agrícola. Esa sociedad agrícola fue estupenda, duró 10,000 años. Fue estupenda en cuanto a los personajes de la historia, los más importantes personajes de la historia vivieron ahí, tanto de la historia religiosa, la científica, la artística, la musical, la política, la filosofía, la ciencia, las ideas, todos los grandes personajes vivieron durante esos 10,000 años, desde Abraham, Moisés, Cristo, Mahoma, Newton, Beethoven, Leonardo da Vinci, Sócrates, Platón, todos los grandes personajes de la historia humana viven en esa sociedad. Sin embargo, esa sociedad tenía ciertos paradigmas que se sustentaban principalmente en la explotación del hombre por el hombre. Se asentaban, empezaban a buscar cómo conquistar al de junto, cómo hacer guerra con aquel, saquear, hacerse de esclavos, etcétera, etcétera. Y durante esos 10,000 años se vivieron y crecieron, a pesar de los grandes avances que señalaba hace un momento en todas las ramas de la vida humana, incluyendo construcción, los grandes catedrales, los puentes, el arco, la bóveda, todo. A pesar de eso, se explotaba al hombre por el hombre. La esclavitud era usual en todo el mundo, aunque no estuvieran conectados. Los derechos humanos no existían, el cuidado del medio ambiente, la inmovilidad social, etcétera, etcétera. Y viene un cambio brutal de civilización, que es la tercera etapa en la que la humanidad ha vivido, que es la sociedad industrial. Aparece a través del motor de vapor después y después con el motor de combustión interna y la electricidad, y hay un cambio total de paradigmas. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues lo señalo porque el cambio de la sociedad agrícola, que había habido 10,000 años, que había tenido a grandes personajes, al cambio de la sociedad industrial, fue un cambio brutal por el cambio de paradigmas que provocó grandes catástrofes, grandes problemas, grandes guerras, y es un gran cambio, fue un gran cambio que provocó muchísimos conflictos. Desde la Revolución Francesa, pues es producto de este cambio, la Revolución Mexicana, la rusa, la Guerra Civil Americana, antes de todo esto, la lucha del norte industrial contra el sur agrícola y esclavista, a pesar de que los padres fundadores, los 13 padres fundadores de los Estados Unidos habían establecido en su Carta de Independencia
la libertad y que la gente era igual y libre, etcétera, pues todavía seguía la esclavitud por muchos, muchos años, hasta Lincoln que logra vencer en esta guerra y que la excluye, a pesar de lo cual siguió mucho la marginación, etcétera. Bueno, esos conflictos, bueno, y la Primera Guerra y la Segunda Guerra, son las luchas de la sociedad agrícola y la sociedad industrial, de los cambios, la transformación religiosa. Pasó de monarquías monolíticas en que el poder estaba integrado en una sola persona, el político, el religioso, el militar y el económico, a sociedades que eran dictaduras. Fue la transición. Entonces durante el siglo XIX era usual dictaduras en todos lados, en el XX también, etcétera, etcétera. Ahí el país que logró anticiparse extraordinariamente en todo es Estados Unidos. Desde que nace Estados Unidos, nace con el concepto de libertad, de democracia y preceptos que todavía hoy son válidos y buscamos y son los que siguen transformando al mundo. Esa sociedad industrial permitió a los países que fueron pioneros en ese sentido, como Inglaterra, Estados Unidos, Europa, adelantarse en el desarrollo. Todos sus cambios los hicieron en el 19. Nosotros en México lo hicimos en el 20. En ese 20, principalmente con motivo de la depresión económica de Estados Unidos, esa gran depresión económica hizo que México, acabada la revolución, tuviera que buscar soluciones dentro de México. Y echó a andar una campaña muy interesante que se llamó la campaña nacionalista, Consuma lo que el país produce, que sin ser excluyente de la inversión extranjera ni del comercio exterior, puso un gran énfasis en el crecimiento nacional, en la transformación de sociedad agrícola, rural y de autoconsumo a una sociedad urbana e industrial. Eso permitió que en esa época que se llamó el Milagro Mexicano, México creciera al 6.17 para ser más precisos, anual durante 50 años. México creció consistentemente durante 50 años, a pesar de tener buenos gobiernos, malos gobiernos, poca inflación, mucha inflación, guerras, etcétera, etcétera. Se inicia esa campaña nacionalista en un acuerdo de un bloque revolucionario del Congreso y las cámaras de comercio. O sea, es una relación, un acuerdo entre gobierno e iniciativa privada. Una de las estrategias era mantener subvaluado el tipo de cambio para importar menos, exportar más y dar espacio para que se desarrollara el sector privado. Esa fue una gran reconversión también urbana. Fue cuando la Ciudad de México y todas las ciudades empezaron a expandir de manera notable. Creció 50 años de esa forma, al 6.2%. Culmina o tiene su momento más brillante, diría yo, cuando durante 12 años con el secretario Ortiz Mena, Alberto Ortiz Mena, creo que por aquí anda su nieto, don Alberto Ortiz Mena, crece México al 6.8%, con una inflación de poco más del 2%, una inflación igual o inclusive menor que la de Estados Unidos. Crecimos al 6.8%, de manera además integral, buscando el desarrollo del sector financiero, del sector industrial, del agropecuario. En aquella época el turismo era uno de los factores de ingresos de divisas más importantes del país. Y en ese creció al 6.8 a pesar de la izquierda atinada, la extrema izquierda dentro de la Constitución, a pesar del problema con la OEA en que México se quedó con las relaciones con Cuba, a pesar del 68, a pesar de todos esos problemas crecimos al 6.8. Y después, bueno, vienen algunos cambios posteriores que terminan por crear la gran problema de la deuda externa que conocemos. En 82, desgraciadamente a partir de esa época hemos estado creciendo a poco más del 2% y pues la verdad es que ahí nos ha ayudado mucho como válvula de escape para dar empleo el que se hayan ido tantos mexicanos allá, desgraciadamente 400, 500 mil a veces en algunos años al año,
y las remesas que todos conocemos son sustanciales, han ayudado a sus familias, pero al final no hemos nosotros podido retener a esa gente que se va, que son los mejores, los más trabajadores, los que están tomando riesgos, los que deciden buscar un futuro mejor, etcétera. Bueno, en este lapso hemos desaprovechado varias oportunidades. Yo diría que, pues una que todos conocimos fue el boom petrolero de finales de los 70s y principios de los 80s, en que el petróleo subió de $3, con la OPEP además subió hasta $40, y que nosotros nos volvimos productores y exportadores de petróleo, y que desgraciadamente no aprovechamos esos ingresos que eran del orden de $50,000 millones, sino que no solamente nos los gastamos, sino que también nos endeudamos en una cantidad semejante. Vino esa crisis. Después, pues desaprovechamos unos años después el flujo de ahorro externo que se da de manera sustancial en 1991 hasta 94. Hay mucho dinero entrando. Entonces, en esa época, pues no lo aprovechamos eso, en lugar de hacer inversión productiva, se nos fue mucho en gasto corriente. En todos los casos nos pasaba eso. En el 2000 también nos pasó que el petróleo volvió a subirse, los ingresos petroleros de estos últimos, exceptuando estos 2 o 3 años últimos, pues son del orden de $800,000 millones, que es un montonal de dinero que también lo hemos desaprovechado. Y bueno, ese es el asunto. Yo quisiera también subrayar que el Tratado de Libre Comercio nos ha dado también unos flujos grandes de ingreso. Hemos tenido ingresos importantes de superávit comercial con los Estados Unidos, pero creo que hemos también desaprovechado esos flujos para invertirlos productivamente en México, y que los contenidos de esa exportación fueran sustancialmente nacionales. Hay algunas industrias donde lo tenemos, en la automotriz, arneses, motores, llantas, pero se antojaría que buena parte de estos productos, sus insumos se consumieran en México, porque a pesar de ese gran déficit, de ese gran superávit, o de ese superávit de 60,000 que tenemos con Estados Unidos, acabamos teniendo déficit con los demás. Tenemos déficit con la mayoría de los países, quizás exceptuando algunos de Centroamérica, pero creo que ahí hay un campo de oportunidad muy grande para que muchos de esos productos que importamos se hagan acá. O sea, una especie de una moderna sustitución de importaciones, pero ya no bajo protecciones como fue en los 60s y 70s del sector industrial, sino buscando de manera eficiente y competitiva poder tener esos cambios. Bueno, este es unos comentarios previos. Estamos como tema de esta reunión, son cuáles son las opciones para el futuro de México. Yo me atrevo a afirmar, a insistir, a volver y comentar que yo sigo pensando que las opciones son las que hicimos hace 12 años en el Acuerdo de Chapultepec. Se llama Acuerdo de Chapultepec porque se firmó en el Castillo de Chapultepec. En esa ocasión, la sociedad civil, representado por pues yo diría que prácticamente todo mundo, los académicos, intelectuales, los sindicatos obreros, inclusive los opuestos, el Congreso del Trabajo y los independientes, los campesinos, el sindicato de maestros, los medios, empresarios, todos firmamos ese acuerdo, y posteriormente se firmó en la CONAGO, los candidatos a la presidencia también lo firmaron, etcétera, etcétera. Creo que sigue vigente, no voy a leer el acuerdo, pero sí me voy a permitir mencionar cuáles son los puntos, que creo que son los puntos, porque para poder resolverlo y buscar las mejores opciones, no cabe duda de que hay que tener claro, precisados los objetivos, por supuesto también los instrumentos, y al tener claros los objetivos, poder tener un rumbo definido y que estos se puedan volver políticas de Estado
para que no dependan de un gobierno, sino que sean políticas que se continúen cualquiera que sea el gobierno a cargo, porque son muchos proyectos que son de largo plazo. Estos 5 puntos en los que resumimos los objetivos nacionales, que los presentamos y que forman parte de ese acuerdo, teníamos 5 objetivos centrales. El primero era Estado de Derecho y seguridad pública. Consolidar un Estado de Derecho en un régimen democrático que garantice libertades, derechos humanos y sociales y seguridad física y jurídica. Esto va contra la impunidad, la corrupción, la seguridad física, etcétera, etcétera. El segundo punto es desarrollo con justicia, crecimiento económico y empleo. O sea, no solamente la parte numérica del crecimiento económico, sino un crecimiento económico que esté ligado también a un aspecto social importante. No cabe duda que el empleo es el factor más importante o único de combate a la pobreza. No es con planes sociales como se resuelve, es con empleo fundamentalmente, y eso permite que se retroalimente el crecimiento, porque actualmente no cabe duda que la mejor inversión que puede hacer un país y un empresario cualquiera es combatir la pobreza. Combatir la pobreza significa traer a la gente que está todavía marginada en el autoconsumo, incorporarla a la economía moderna, incorporarla a la capacitación, a la educación, a un empleo con mayor capacitación, a una mayor oportunidades y mejores opciones de empleo, y que fortalezca el mercado. Eso retroalimenta el crecimiento. El tercer punto es formar y desarrollar capital humano y social. Esto simplemente quiere decir más y mejor salud y más y mejor educación. Y por supuesto cultura. Mejor salud, más y mejor salud, salud universal y educación universal. Era el tercer punto. Y el cuarto, desarrollo de capital físico, es acelerar la construcción de infraestructura y planes de vivienda. Ese era el cuarto objetivo central. El quinto era hacer las reformas de la administración pública para hacerla más eficaz, transparente y al servicio de los ciudadanos. Esos eran los 5 puntos. Teníamos consideraciones generales, estos los pueden consultar en cualquier momento. Se hablaba de que teníamos todas las condiciones especiales, esenciales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí alguna persona decía que podían faltar los cómo, están los objetivos centrales. Describíamos algunos de los cómo también aquí en este acuerdo. Como les decía, fue firmado por todos y eso fue lo que fue muy importante para que lo pudiéramos echar que lo acordáramos. Y desgraciadamente el gobierno pues no estableció estas políticas, aunque lo habían firmado antes, habían firmado que se adherían tanto los partidos, exceptuando un partido, y los candidatos. El candidato que ganó desgraciadamente no lo atendió. Bueno, ahora, si me permiten rápidamente, estas son las opciones, hablar rápidamente de cómo se pueden hacer algunas de las soluciones o de las necesidades. Pues el primer punto es que no es el primer punto, es un punto. La reconversión urbana. La ciudad nuestra, sobre todo la de México, es industrial. Entonces hay que volver a hacer la ciudad, a reconvertirla para que la gente viva, trabaje, estudie, se divierta en el mismo lugar, que no tenga que moverse, hacer una especie de barrios donde hay una vida integral de ingresos bajos o medios y altos, que no vivan muy lejos de donde hacen su vida. Voy a dejar mucho para las preguntas, para no llevarme el tiempo. El empleo, pues hay que impulsar nuevas actividades y las actuales que sean intensivas en mano de obra, promover proyectos detonadores de actividad económica y empleo,
y por supuesto bienestar a la población. Doy un ejemplo. Se está construyendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Es un aeropuerto que va a derramar de mano de obra, principalmente a los vecinos, más de 50,000 millones de pesos de salarios. Es más o menos el monto estimado, cuando menos de costo de empleos, entre 50 y 60,000 millones de pesos. Pero al mismo tiempo, el aeropuerto viejo está en el corazón de la parte más degradada y pobre de la Ciudad de México. Entonces, en ese viejo aeropuerto, todo el desarrollo que se haga en él va a tener un alto impacto y va a ser un detonador de toda la zona de alrededor, que va a permitir, junto con el aeropuerto, transformar esa parte de la ciudad en la que viven alrededor de 5 millones de mexicanos. Eso es un gran detonador de la Ciudad de México y es un gran detonador del país, y yo creo que es un paradigma también en este sentido. Entonces, lo que necesitamos con estas partes del empleo es la formación de clases medias, ir formando clases medias ascendentes que estén cada vez mejor preparadas, que cada vez tengan mejores ingresos y que fortalezcan nuestra economía. Es usual que vayamos a algún viaje a Estados Unidos o a Europa o a cualquier lado que vayamos y vemos que todos los lugares están llenos, las playas están desarrolladas, los edificios, y bueno, pues eso es porque la gente tiene ingreso disponible y tiene tiempo. Y eso es lo que necesitamos nosotros desarrollar en nuestro país. El otro asunto que he estado yo planteando con frecuencia desde hace varios años es que en los lugares donde hay exceso de personal se empiecen a hacer programas de 3 días de trabajo, de 11 horas o 12 horas, que trabajen 3 días para que dejen otros 3 días para que trabajen otros. Entonces esto tendría 3 días, o sea, menos días, más horas, 11 o 12 en lugar de 7 u 8, y que no se jubilen a los 65 años o a los 60, sino a los 75. En esta nueva sociedad de servicios, una sociedad de conocimiento, de experiencia, a los 60, 65 años es cuando está uno en su mejor edad para trabajar. No es una sociedad industrial en la que hay que estar pegado a la máquina o hay que estar haciendo esfuerzos físicos. Es una sociedad en que prevalece el conocimiento y la experiencia. Entonces la gente además va a vivir más años, va a vivir en mejores condiciones y va a ser posible y va a hacer un mejor trabajo. Eso no solamente ayuda a abrir un espacio de empleo importante, sino que también quita a los países, a los gobiernos, que a pesar de sus altas incidencia fiscal, a pesar de tener alta recaudación fiscal, tiene compromisos de jubilación o de retiro temprano, y que con las cuentas que se hacen actualizando lo que tendrá que pagar en un futuro, están prácticamente en quiebra. Es la forma de sacar a muchos países, a los gobiernos, de estos gastos que son crecientes, del pago de jubilaciones que no pueden sostener, y estoy hablando de países desarrollados inclusive o principalmente. Eso creo que es muy, muy importante. También en los cambios de educación y salud hay que hacer cambios sustanciales. Y, por ejemplo, en el caso de la educación, pues es casi, no diría centenaria, es casi milenaria. Las costumbres de ahora de educación pues son más malas que las que había en Grecia. El método socrático era muy superior a pero nosotros llevamos cientos de años, o muchos años, de educación dogmática, de memoria, de texto en lugar de contexto, dogmática en lugar de permitir el debate o la reflexión, de memoria en lugar del raciocinio y la investigación. Hay que cambiar radicalmente la educación en ese sentido para modernizarla, volverla de calidad y sobre todo usar las redes, la tecnología, Internet, para que el costo de la educación sea mínimo, para que pueda haber mucha educación no presencial, es decir, que la gente no tenga que ir a estudiar a las escuelas y a los salones, que puede estudiar en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar, a través de Internet, a través de las redes. Hay muchos programas
desde primaria de Khan Academy, Coursera, MIT, Harvard, etcétera, en los que están abiertos, Stanford, están abiertos a que pueda uno tomar los cursos, los programas educativos sin costo alguno. Nosotros hemos echado a andar en Telcel una plataforma que se llama Aprende, pues por ahí le están haciendo publicidad, Aprende, en el que se conectan sin costo de los contenidos y sin costo al usar el teléfono. Quiere decir que alguien puede estar en la sierra, una hora pegado a la tablet o al teléfono, estudiando sin costo alguno, ni costo del contenido, ni costo de la conexión, ni costo de la certificación, porque también hay certificaciones. Es un programa único en el mundo que echamos a andar hace como 2 años y que está funcionando muy bien. Entonces tenemos esta parte de educación, la salud, pues es la prevención, de la detección temprana. Hay que cambiar todo y por supuesto hay que dar salud universal, y se vuelve también importante en este caso la genómica. Yo creo que la genómica va a ser parecida en sus efectos a lo que fue la vacuna, la penicilina, etcétera. Otra cosa que se puede cuestionar y que yo creo que hay que transformar es, salvo los gastos públicos, el gasto público en salud y educación, que es muy importante y es insustituible, yo creo que el gasto social, los programas de gasto social deben revisarse, de manera que, por ejemplo, creo que sería mejor que en algunos que tienen una estructura burocrática y que hay corrupción y clientelismo, etcétera, etcétera, llegar a un plan en el que se le dé, por ejemplo, al ama de casa de ciertas condiciones económicas y sociales, un salario, y que ella sea la que decide qué hace con ese ingreso. Un salario que podría ser el mínimo, un salario X que se le diera al ama de casa para que ella decida qué compra, qué tiene, qué hace y qué deja de hacer. Y seguramente será mucho más barata que los programas sociales. Irá directamente a las personas. Es como una especie de seguro de desempleo, pero para las personas que nunca han estado probablemente empleadas, muchas de ellas. Yo creo que esa sería muy importante, hacer una revisión de los programas sociales y ver cómo los transforma uno en un ingreso directo, que sea un salario, que el ama de casa o la señora de la casa decida cómo lo va a manejar. Por supuesto, es fundamental y está contemplado en esta reunión el desarrollo de la cultura digital. Es fundamental que que el sistema nervioso de la cultura digital, que es las telecomunicaciones, tengan un desarrollo completo que le permita dar acceso a todas las personas del país, que les dé acceso a conectividad, que tengan conectividad, ya sea para redes sociales, para diversión, para entretenimiento, o ojalá y en especial para educación y salud, cultura. Pensamos de hecho que la red, que ahora es neutral, que no se cobra, que está en discusión, no debería de cobrarse a salud, educación, cultura, ni siquiera a comunicación social, pero debería cobrarse cuando el que la está usando está teniendo un beneficio y es para películas o para algún otro tipo de transmisiones, a veces hasta, de violencia o hasta de otro tipo, que se cobrara, porque si no el que va a acabar pagando siempre va a ser el cliente. Alguien tendrá que pagar esas inversiones y esas redes. Y bueno, aquí lo que es importante es 2 cosas. Una, que como política de Estado tenga como objetivo primordial la inversión en infraestructura. La inversión en infraestructura, desgraciadamente, a pesar de que está el más grande del mundo en México, que es AT&T, el más grande de Iberoamérica, que está Telefónica, pues quieren montarse en la red de Telcel y de Telmex y no invierten en infraestructura lo que tienen que invertir. Y eso tiene a México como el que menor penetración de telecomunicaciones tiene en América Latina, 92% por ahí, cuando todos los países tienen 110%.
Hay como 30 millones de mexicanos que deberían estar conectados que no lo están. Desgraciadamente la red compartida que iba a cubrir ese espacio también se fue mejor a cubrir los mercados más rentables y siguen esos 30 millones de personas desconectadas. Las inversiones que hacemos las hacemos en la publicidad, pero las hacemos donde ya estamos, porque si nos vamos allá tenemos el 100% del mercado, entonces nunca dejamos de ser preponderantes. Por eso estamos marginando esas áreas, que es un gran error y es un problema importante. O sea que lo que tenemos que hacer es darle acceso a todo el mundo. Bueno, yo creo que nada más al final quiero hacer un comentario sobre el comercio, de que pues yo creo que es muy importante el sector externo de la economía, ha sido muy importante, se ha destacado mucho desde 82, después de la deuda externa, del problema grave que tuvimos, de la suspensión que hubo de financiamiento a México, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a insistir que yo creo que hay que atender la economía interna, el sector doméstico. Tenemos que buscar cómo se invierte más en México, cómo hay mayor inversión, tanto de inversión extranjera como nacional, y cómo esas grandes importaciones y ese gran déficit comercial que tenemos, porque tenemos un déficit comercial sustancial, desgraciadamente ha crecido muchísimo en bienes de consumo, porque cuando la importación son bienes de capital, que bueno, ha subido mucho en bienes de consumo e insumos, pues hay que echarse un clavado a ver qué de esas cosas podemos producir eficientemente en México, y lo ideal sería que muchas de estas empresas se hicieran asociado con Estados Unidos. Estados Unidos tiene problemas, al igual que Europa, para competir con países como Asia y México o Latinoamérica, que tienen costos de mano de obra menores, pero los deberían de aprovechar, porque el poder usar esa mano de obra capacitada y de menor costo permite que los 325 millones de norteamericanos puedan tener acceso en mejores condiciones a muchos bienes y servicios. Bueno, pues creo que termino acá y les agradezco mucho la atención y espero algunas preguntas. ¿Allá o acá? Creo que voy para allá. Muchas gracias, amigas, amigos. Las preguntas, aquí tenemos dos. Por favor, primero a la señorita. Son españolas. Micrófono. Ahí está. Y después. Tenemos tres preguntas, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Felicidades, señor Slim, por esta magnífica ponencia y presentación de los retos que enfrenta nuestro país. Definitivamente México pues tiene un reto importante. Se mencionaba que debía posicionarse como el campeón de libre comercio de América, que debía potencializar sus fortalezas y reconvertir todos los obstáculos, llámese Trump, TLC, en áreas de oportunidad. Y bueno, en este sentido, pues yo creo que el señor Alemán se quedó corto al mencionar que usted tiene un gran corazón, además de conocerle ahora por primera ocasión y ver que pues la humildad y la sencillez también lo caracterizan, y eso pues lo hace grande. Ayer yo le pregunté, me acerqué a usted y le pregunté que si usted amaba a México. El día de hoy me queda claro, con toda la aportación que ha hecho pues a todas las áreas de la cultura, el apoyo a nuestra gente, la sustentabilidad y todo lo que ha hecho, pues que es claro. Mi pregunta específica es, necesitamos pues un líder para México que realmente cuente con el perfil, con la capacidad, con la visión, que sea un estratega, que tenga relaciones a nivel internacional, que sea pues un hombre grande en ese sentido.
que garantice obviamente la sustentabilidad de México a la par del desarrollo de la economía, porque bueno, nuestros recursos tristemente están en riesgo. ¿Qué necesitamos para elegir esa persona? Se habla mucho pues, de los partidos que hoy se han convertido pues el poder en un botín. Yo así lo veo más que en un objetivo de servir y de buscar el bien común para los mexicanos que tenemos pues todos recursos, tenemos todo. ¿Qué hacer para elegir pues un buen candidato que nos ayude pues a redirigir el destino de México y a garantizar que México logre posicionarse en el lugar que merece, aprovechando pues todos esos retos y todas esas pues grandes fortalezas que tenemos, sobre todo la gente? Y bueno, ¿y por qué no usted, con todo ese amor que le tiene a México? Pues sería muy fácil hacerlo. Creo que lo haría muy bien como empresario, gobernar a México como una empresa con objetivos claros, como sería el bien común. Esa es mi petición. Ojalá que me diga que sí, o que al menos me diga que lo piense, que lo va a pensar, que nos dé una esperanza. Y por último, pues ojalá que adopte también el centro histórico de San Luis Potosí. Estaríamos los potosinos más que encantados de tenerlo como padrino de esta hermosa ciudad, que este año cumple 425 años de haberse fundado, que sé que ayer recorrió el centro histórico. Ojalá nos adopte. Gracias. Su nombre, por favor. Patricia Vélez. Gracias, Patricia, pero no tengo vocación política. Si la tuviera, probablemente podría hacerlo. Para mí me gusta mucho lo económico, lo social también, pero no lo político. Y para ser líder necesita uno tener una vocación, una capacidad y un talento político y una experiencia política. Pero gracias por el comentario. En lo económico y social estoy puesto y ahí estoy trabajando y creo que desde mi actividad puedo hacer muchas cosas y estoy tratando de hacerlas. Gracias. Tenemos una pregunta más, son 3 las que tenemos y después tenemos que dar por terminada esta sesión porque 4, por favor. Buenas tardes, señor Elim, felicitaciones. Como siempre lo hemos platicado, orgulloso de el apoyo que le da a los programas sociales que hemos desarrollado. Fuimos invitados para la firma de este convenio, de este pacto, y recuerdo que usted comentó que había el 19% de la inversión del Producto Interno Bruto y que para que pudiera salir adelante México necesitaba un 25 a un 30%. Creo, si no me equivoco, fue en Nuevo León. ¿Cuánto necesitamos ahorita? ¿Cuánta es la inversión del Producto Interno Bruto que necesitamos ahorita en nuestro hermoso país? Gracias. ¿Cuánto necesita de inversión anual? Ajá. Bueno, aquí lo interesante es que afortunadamente y desde hace algunos años, ya varios años, y pareciera que puede seguir, hay confianza en México, mucha confianza en México y tenemos posibilidades de financiamientos por grandes montos en moneda extranjera y en moneda nacional. Entonces hay disponibilidad para los proyectos mexicanos, para la inversión en México, para inversiones productivas de infraestructura o para capitalizar empresas. Los mercados están muy positivos y a largo plazo y a tasas de interés muy bajas. Entonces, el gran atractivo es que hay mucho dinero de ahorro externo que puede contribuir a complementar el ahorro interno para hacer las inversiones que sean necesarias. Entonces, lo que se ve es que no hay un límite. Lo que es importante es que sean proyectos viables, atractivos, interesantes, que hagan posible la inversión. Pero hay mucha inversión que, como está recibiendo intereses muy bajos, le interesa mucho venir a invertir a México, ya sea como crédito a mejores tasas o como capital de riesgo para tener mejores resultados. No sé cómo sea ahora la relación entre inversión y crecimiento económico,
pero pues puede ser que sea con 20, 25%, creo que se crecería como al 4 o al 5% del PIB, pero depende en qué se aplique, en qué actividad se va a desarrollar, etcétera. Pero lo importante es que ya no solamente se piense, como decíamos aquí en el Acuerdo de Chapultepec, en el porcentaje de crecimiento de la economía, el PIB, sino que sea generador de empleo, porque se puede hacer una gran inversión que no dé un solo empleo, o puede haber inversiones más moderadas que den mucho empleo. Entonces yo creo que aquí tenemos que buscar que se den las dos de ser posible. Y como respuesta pues es que no veo yo de momento, dadas las finanzas públicas sanas que ha mantenido México por 20 años o por muchos años, que haya un límite al financiamiento de proyectos positivos, interesantes, buenos, rentables, por parte del ahorro externo complementado con el nacional. Y pues en el nacional tenemos todo el ahorro de las CIFORES, que está invertido de manera muy marginal en el aparato productivo nacional o en la infraestructura nacional. Sí, muchas gracias. Micrófono. Atrás. Atrás, atrás. Esteban Carrera, presidente del Clúster Espacial y vicepresidente de Emprendimiento de Cocamín. Si los grandes descubrimientos del siglo XIX fueron en el océano, del XX en las guerras y del XXI en el espacio, nos hemos pasado los últimos meses escuchando de la industria del futuro y de la industria 4.0, ¿cómo pasamos de ser un país de manufactura a un país de invenciones, de creaciones? ¿Cómo le hacemos? Y la segunda, al hombre más próspero de mi país, ¿cuál es la mejor recomendación para los empresarios y las empresas del siglo XXI? Pues trabajar, invertir y reinvertir. Hay que invertir y reinvertir y no tener miedo, pensar a largo plazo, no estar preocupado por lo que está pasando en un momento dado, tener una visión clara. Y decía sobre sectores particulares, cómo se puede promover. Yo creo que cada vez debe haber menos inversión pública y cada vez más inversión privada. Eso ha pasado últimamente y cada vez que haya una apertura a la inversión privada, surgen muchos inversionistas. Para no ir muy lejos, con la reforma energética ha habido interés en algunas de las subastas por 10 o 15 empresas por invertir. Entonces lo único que tiene que ser es una propuesta que pueda ser atractiva, medianamente atractiva, para que haya flujo. Hay algunos que invierten para capital de riesgo, pero la mayoría de los recursos están para empresas que ya están, o infraestructuras o inversiones que ya están teniendo rendimientos y flujos más o menos fijos, con variabilidades menores. Entonces es presentar los proyectos y buscar, obviamente, si se va a hacer un proyecto tecnológico de aeronáutica, pues hay que presentárselo a los que están en ese negocio, no presentárselo a los que hacen pan o a los que hacen otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que México es un gran país, tiene muy buena mano de obra, lo ha demostrado no solo los mexicanos que trabajan del otro lado, sino los mexicanos que trabajan en México. Yo creo que no hay ninguna empresa extranjera o nacional que nos quejemos de la capacidad y el trabajo tesonero y serio del trabajador mexicano. Eso es una gran ventaja. Ya los chinos han subido mucho los salarios, ya hasta están ganando menos acá que allá, más con las devaluaciones. Un poco el tipo de cambio ha ayudado a que se abarate todo lo que se hace en México. Y yo creo que lo que tenemos que buscar es, con Estados Unidos, que va a ser nuestro socio comercial toda la vida, por razones no solo geográficas, sino por razones de estructuras de producto, de consumo, de complementariedad, etcétera. Nuestro mejor socio sin duda es Estados Unidos, buscar complementar no solo el comercio, sino también la inversión productiva. Eso sería muy importante que se pudiera hacer,
porque en lugar de que las empresas americanas tengan que irse a producir a Estados Unidos, lo que le encarecería los bienes a 325 millones de norteamericanos, también le afectaría porque estaría produciendo en Estados Unidos muy caro y la sacaría del mercado mundial. Entonces estaría en un mercado protegido americano produciendo en norteamericano. Entonces por eso es importante que esa parte que yo decía que estamos importando de terceros se produzca nacionalmente y si es posible con empresas norteamericanas de socios. De hecho, si tú te pones a ver el déficit comercial, el superávit comercial que tenemos con Estados Unidos, yo no tengo las cifras, pero no es México el que exporta, es General Electric, General Motors, es Ford, Chrysler, son muchas empresas americanas las que producen acá. Y qué bueno, porque esas empresas vienen a producir acá para tener menores costos, venden más barato al consumidor americano y las hacen viables para exportar a otros países. Entonces yo creo que ahí hay una posibilidad de asociación que vaya más allá de lo comercial y que podría ser muy rentable. En el petróleo, por ejemplo, tenemos muchas reservas de petróleo, estamos produciendo poco petróleo. Una asociación podría permitir hacer petroquímica, por ejemplo, que estamos importando mucha petroquímica. En fin, creo que el universo de alternativas es inmenso, es incontable. Micrófono al fondo, por favor. Sí. La última pregunta. Sí, don Carlos, creo que a nombre propio y a nombre de muchos de los que estamos aquí, creo que sería muy importante que a través de usted se vuelva a convocar a ese pacto de Chapultepec para que vuelva a convocar al empresariado, a los sindicatos, a los intelectuales, a los medios, para ver si así se puede, a través de ese nuevo pacto, tener certidumbre en este país, ¿no? Y eventualmente que lo puedan firmar también todos los candidatos a la República. Creo que sería muy importante que para el año que entra contáramos con una certidumbre promovida y liderada por usted, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Sigue ahora el... Le contesto. Contesta. No, le agradezco el comentario, pero la experiencia que tuvimos es que no es de que lo firmen porque lo firmaron, es de convencerlos de que lo ejecuten cuando lleguen al gobierno. Entonces casi hay que esperarse a ver quién llega y convencerlo, o convencerlo un poco antes para que cuando llegue lo ponga, porque lo firmaron, está firmado por el partido, por el candidato que fue presidente, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que darle una afinadita. Es buena idea que no nos sentemos ya a esperar a ver qué pasa, sino insistir con él con todo gusto lo haremos, pero creo que más que nada es convencerlos.